todo está en la mente. Otra forma de decirlo es que el universo es, en parte, una proyección mental en la que los pensamientos crean la realidad. Según las antiguas enseñanzas herméticas, a cada pensamiento o emoción le corresponden unas vibraciones que son reproducibles como las notas musicales. Podemos decir que la emoción es energía vibrante en movimiento. Los pensamientos también son vibraciones, pero de una frecuencia más veloz y sutil. El principio de correspondencia refleja las palabras de Hermes. Como es arriba, es abajo. Ese concepto de Hermes de lo que está arriba está abajo es básicamente lo que vemos a nuestro alrededor cuando pensamos en el microrreflejo de los sistemas en el cuerpo y la misma clase de ideas que vemos en las matemáticas que rigen la estructura de un átomo, que también rige un grato acorde en un piano y rige los diámetros orbitales de los planetas en el sistema solar. Y ahora vemos más que la astrofísica habla acerca de los grandes patrones en el universo mismo. El universo que habitamos es una composición de fractales que se repiten o reflejan en varios niveles de magnitud. Hermes lo manifestó bellamente en la simple frase, como es arriba, es abajo, que articula la realidad de que hay un orden implícito en órdenes de dimensión superior que son más y más complejos y que reflejan un principio muy simple y universal. Lo maravilloso de todo esto es que cuando se miran los fractales más pequeños de las partes más pequeñas de cualquier cosa, se descubre el todo dentro de ellos. Si miras el universo desde lejos, nos damos cuenta de que los grupos de galaxias están todas juntas. De hecho, lucen como las neuronas del cerebro. Cuando miramos al cerebro y miramos el universo, descubrimos que es posible que vivamos dentro de una mente consciente. Hay un antiguo dicho árabe que dice, no podemos apartar la mirada de Dios. Está donde quiera que mires. Si echamos un vistazo a la idea del budismo tibetano de que las frecuencias vibracionales, en la raíz de todas las cosas, se reflejan unas a otras en todas las clases de escalas, de tamaños o sonido, forman esta conexión de red, donde todo se refleja en todo lo demás, de tal forma que realmente todo es una sola cosa. La idea que tú estás por allá y yo por aquí es una ilusión. Los antiguos hermetistas consideraban esta enseñanza de cómo es arriba es abajo como uno de los instrumentos más importantes a través de los cuales la humanidad puede percibir lo misterioso. Cuando entendemos que como es arriba es abajo, comenzamos a darnos cuenta de que hay grandes cosas muy importantes que suceden en el universo y nosotros, de hecho, somos parte de eso y estamos directamente conectados. El principio de la vibración afirma que nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Ese principio ha estado presente por miles de años en diferentes formas. La forma que toma en nuestros tiempos es la de la mecánica cuántica. La palabra cuántico es solo otra palabra para decir que cuantifica la vibración. Por lo tanto, cuantificamos las vibraciones del universo a fin de aprovecharlas y usarlas. En nuestros tiempos, hemos tomado ventaja de esas vibraciones y hemos creado toda clase de nuevas tecnologías, toda clase de nuevas posibilidades. Los grandes científicos Schopenhauer, Einstein, todos ellos reconocidos, fueron a Oriente a estudiar los Vedas y su conocimiento de la vibración a fin de entender lo que habían descubierto en el campo cuántico. Ellos lo entendían intelectualmente, pero no podían asimilar los extraños comportamientos vibracionales de la mecánica cuántica que son normales en todas partes de nuestra vida. Los físicos modernos están de acuerdo con lo que los místicos antiguos dijeron en cuanto a que todo está en estado de vibración. Una de las teorías más recientes es la teoría de cuerdas, en la que hay muchas dimensiones paralelas que vibran ligeramente diferente como una cuerda. Si uno puntea una cuerda, se moverá muy rápido. Y lo que sucede es que es la cuerda, la frecuencia fundamental, al igual que muchas vibraciones, son las que crean estos armónicos. Estos armónicos son formas geométricas y matemáticamente múltiplos de ellas. Esa relación puede encontrarse en las distancias orbitales de los planetas, en la tabla periódica de los elementos, en la botánica, la cristalografía, la química, todo adherido a las relaciones armónicas de las cuerdas vibratorias. Una forma interesante de visualizar la teoría de cuerdas es imaginar una cuerda de guitarra vibrando tan rápido que pareciera que fuera sólida. Eso nos da una idea de cómo la energía crea la materia o el holograma del mundo, que solo parece ser sólido. Existen tantos aspectos de la vibración
tantas expresiones, tantas modalidades, tantas causas y tantos efectos como frecuencias en el universo. Cada modalidad de vibración impacta algo en una forma resonante e impacta otras cosas en una forma consonante o disonante. El principio de la vibración dice que todas las cosas, tanto físicas como espirituales, contienen cierta vibración. La ciencia básica nos dice que los átomos están hechos de movimiento constante, así como el universo mismo. Esa vibración de la estructura del espacio fue llamada de muchas maneras, mana, chi, muchas cosas, y fueron la base de la creación, la base de la organización de la materia en sistemas más complejos como los planetas, las estrellas y las galaxias, y así sucesivamente, incluso en la tradición más esotérica, la formación de la conciencia. Por lo tanto, todo está ligado a la vibración fundamental del espacio. La luz, el magnetismo y la electricidad son formas de movimiento vibratorio conectadas de alguna forma con la atmósfera o el éter. Un cilindro en movimiento o una rueda son un buen ejemplo. Si aumentamos la velocidad de la rueda gradualmente, podemos oír un ruido o una nota baja. Si aumentamos la velocidad, prácticamente cada nota de la escala musical puede escucharse en algún momento. La nota final, que es perceptible al oído humano, es un penetrante chillido que desaparece lentamente seguido de un silencio. Porque el oído ya no puede oír las frecuencias. Luego viene el aumento del calor. Después de algún tiempo, los ojos ven un rojo oscuro, que se empieza a convertir en naranja. Luego en amarillo, seguido de tonos de verde, azul, índigo y finalmente el violeta. El violeta desaparece y todas las frecuencias visibles del color se desvanecen. En este punto, la rueda libera vibraciones de calor y otras formas de radiación. Muchas personas en el mundo creen que la luz y el sonido son completamente diferentes y que están separados. De hecho, nuestra investigación científica muestra que la luz es simplemente una condición opuesta al sonido. Si vemos esas dos cosas, la luz y el sonido, nuestra percepción es una cosa completamente separada de ellas. Lo que encontramos científicamente es que ambas están conectadas entre ellas mediante la simplicidad de espirales logarítmicas. Si tomamos un prisma y lo exponemos a la luz del sol, el prisma descompone los colores del espectro electromagnético y podemos distinguir el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cada vez que hacemos u oímos un sonido, estamos en realidad escuchando frecuencias complejas llamadas armónicos. Los armónicos son responsables del timbre y el tono, el color del sonido y literalmente pueden refractarse artificialmente o incluso cambiarse con nuestra voz. Mediante el fenómeno de los armónicos, experimentamos los muchos colores del sonido. El siguiente es el principio de la polaridad. Los filósofos herméticos del siglo XX lo interpretan de esta forma. Todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Como y a diferencia son lo mismo. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero de diferente grado. Todas las paradojas pueden reconciliarse. La polaridad es en realidad el principio del yin y el yang en la medicina china. Eso significa que los opuestos son parecidos. Hay que resolver los opuestos para llegar al unísono. Decimos que como es arriba es abajo, es realmente una pluralidad. Aquello es arriba, esto es abajo, esto es blanco, esto es negro y así sucesivamente. Si las polaridades no se separan demasiado, se crea una tensión como la de una banda elástica. Y esas polaridades naturalmente quieren resolverse. Vivir dentro de un universo armonioso es tanto un acuerdo como una proyección. Los seres humanos tenemos un increíble potencial creativo para crear este universo del modo que queremos o que tenemos que ser. Esa es en realidad la polaridad dentro de la que funcionamos. Las vibraciones que interpretamos y proyectamos en el mundo están creando nuestras experiencias de vida constantemente.
Si tenemos cierta predisposición a ver el mundo como un lugar amenazante, crearemos un patrón de miedo que nos ofrecerá toda clase de amenazas constantemente. Y lo recrearemos porque lo estaremos reforzando. El siguiente es el concepto del ritmo. Todo fluye hacia adentro y hacia afuera. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas se levantan y se caen. El balanceo del péndulo se manifiesta en todo. La medida del balanceo a la derecha es la misma medida del balanceo a la izquierda. El ritmo compensa. El principio del ritmo es básicamente todo está vibrando y la vibración en sí misma es rítmica. Vemos en la antigüedad la danza de Shiva y Shakti. Es el principio del ritmo. Cuando me alineo más o menos, bailo siguiendo los ritmos del mundo y me acoplo a ellos. No tengo que crear un ritmo, lo que requiere energía extra. Puedo bailar con el ritmo que ya está alineado. Y esos ritmos son un voto consensuado. Vivimos en un gran océano y ese océano tiene constantemente diferentes mareas y diferentes movimientos. El gran psiquiatra Wilhelm Reich los llamó el fluir de los sentimientos oceánicos que se mueven a través de uno. Las emociones tienen ritmo, nuestra voz tiene ritmo, la forma como nos relacionamos con diferentes personas tiene un ritmo. Cuando bailo con una frecuencia natural, me dejo llevar. Todo se mueve levemente y se deja llevar todo el tiempo. Nada es estático. En la naturaleza no hay líneas rectas. El ritmo puede tener tanto una influencia positiva como una influencia negativa. El ritmo puede controlarnos. Las personas que tocan los tambores taiko en Japón los golpean con cierto ritmo a fin de acoplar a las personas en esos ritmos para que salgan a luchar. En la Revolución de los Estados Unidos se tocaron ritmos con tambores o flautas. Los ritmos son extremadamente poderosos. El sonido es extremadamente poderoso. ¿Y si la frecuencia no proviene de una fuente natural? ¿Qué pasa entonces con el ritmo? Todas las frecuencias electromagnéticas son esencialmente vibraciones. Muchas de ellas nos atraviesan sin producir daño, pero ciertas frecuencias, como los rayos X o la radiación nuclear, están en el ancho de banda del ADN humano y pueden causar mutaciones. Frecuencias inalámbricas, como las ondas de radio y las microondas, están en el ancho de banda del cuerpo humano en los canales de calcio, regulados por voltaje, en las células. Eso puede producir que esos canales se abran y viertan calcio dentro de las células, alterando la función celular. Tenemos un enorme espectro de frecuencias alrededor de nosotros. Por lo tanto, nuestro espacio está lleno de diferentes frecuencias. Y van desde las muy bajas hasta las muy altas. Y nunca en la historia de la raza humana hubo una situación como esta. Existen los teléfonos, la radio, tenemos sistemas tecnológicos, y todo eso tiene una tremenda influencia en nosotros. Cuando tenemos una frecuencia producida por el hombre, como la electromagnética, que sale de una pared, los 60 Hz se extienden 2 metros dentro de una habitación. Todo se mueve, menos los 60 Hz. Es como si de repente me hubieran metido en un baile con un compañero que no baila. Así que me agotaría. Me estresaría más. Y luego resulta que hay 5.000 diales de radio, y la FM, y la AM, y la onda corta, y y frecuencias militares, contadores inteligentes y torres de telefonía celular. Por suerte, muchos de esos inventos perturbadores pueden ser equilibrados con tecnologías más avanzadas y beneficiosas. Ahora, una buena parte de la ciencia, de la medicina, estudia los efectos para entender qué debería hacerse y cómo prevenir los efectos negativos. Podemos usar tecnología al rescate con ondas sonoras y monitores médicos modernos que nos indiquen cuáles frecuencias nos equilibran y ajustarlas hasta que sean muy fuertes, para que de forma inusual combatan el excepcional estrés del siglo XXI. El siguiente principio es la causa y el efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo pasa según la ley. El azar no es sino un nombre para una ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El principio de causa y efecto está en funcionamiento, lo queramos o no. Se le llama karma en los componentes espirituales o religiosos.
La causa y el efecto funcionan en el reino de la física. Opera en el reino de toda clase de funciones electroquímicas. Funciona y lo afecta todo. El principio de la causa y el efecto significa que si uno vibra de cierta forma, eso producirá un ritmo y una onda. Pensamos que eso solo tendrá efecto local. Y ese es nuestro problema, que pensamos en nosotros mismos como yo estoy en mi cuerpo, estoy aquí, no estoy por allá. Pero en la mecánica cuántica sabemos que algo puede estar aquí y allá al mismo tiempo. Que puedo decir algo y 1 trillón de kilómetros más allá tendrá efecto sobre algo al instante. La causa y el efecto significan que cualquier cosa que haga tiene un efecto sobre todo el universo. Por lo tanto, trabajamos internamente para sintonizarnos y actuar correctamente. Porque eso afecta al universo y naturalmente es como una onda estacionaria y regresará a nosotros. Podrás empezar a ver que, de hecho, puedes recorrer el laberinto del universo de tal forma que surfeas las olas en vez de ser lanzado contra la playa cada vez que aparece una. La causa y el efecto han sido una especie de proceso de ensayo y error por mucho, mucho tiempo. Pero finalmente, en la evolución del alma dentro del cuerpo, estamos expuestos a experiencia tras experiencia tras experiencia y comenzamos a tener control sobre el tema. Ya las olas de las circunstancias no nos sacuden. Comenzamos a respirar en la experiencia, de tal manera que podemos ser la fuerza coherente que interactúa con el gran campo de la coherencia. Y eso nos permite ser un impulso creativo en nuestra propia vida. El espectro del sonido puede también incluir otras características o energías. El místico ruso George Gurdjieff, que estudió a Hermes y a otros filósofos, habló de 9 diferentes rasgos de personalidad que se ajustan a las formas geométricas con atributos espirituales. El eneagrama es una construcción interesante de un círculo con un triángulo con 9 divisiones. Y si conectamos esas líneas del 1 al 4 y luego al 2, se convierte en una secuencia matemática. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Cuando enumeramos esos 9 puntos, el triángulo ocupa 3, 6, 9. Y los otros forman esta estructura. Eso se relaciona directamente con los tipos de personalidad, lo que significa que esos números se relacionan directamente con su aritmética. Por ejemplo, el número 1, esa sería esa clase de personalidad que siempre estaría de primero como un explorador. Los otros arquetipos son el colaborador, el intérprete, el romántico, el investigador, el escéptico, el entusiasta, el retador y el pacifista. Gurdjieff comparó el eneagrama con la escala de las 9 notas musicales menos 2 semitonos. En el piano podemos ver las 7 notas de la octava. La octava se repite como la primera y con notas faltantes en mi, fa y si, do, lo que da un total de 9. Todas esas teclas y las personalidades energéticas crean frecuencias que impactan todo a nuestro alrededor. Otra gama de sonidos que juegan un papel en el espectro son los afinamientos musicales. Los sistemas musicales en la tradición occidental tienden a afinar a un La sostenido que equivale a 440 Hz, pero la afinación estandarizada es un poco arbitraria. Hace unos 200 años hubo otros sistemas, en la época del Renacimiento, entre otros. Podemos retroceder más incluso a los tiempos gregorianos, los cantos gregorianos. Cantos sánscritos. Muy diferentes a los sistemas musicales que usamos. Existen otros sistemas que son menos arbitrarios, que están más alineados ya sea con la naturaleza o con el misticismo y la numerología. Esta frecuencia 432 es una de las frecuencias que muchos de los sanadores con sonidos usan hoy en día como una escala de afinación más natural que está en armonía con las frecuencias y los ritmos del universo y especialmente de este mundo. Opino que no existen ni buenas ni malas notas, ni buenas ni malas afinaciones musicales. Pienso que afinar es como mover el dial de la radio. Podemos cambiar a diferentes estaciones y obtener una información diferente. Así que tal vez podemos escoger sintonizar con ciertas frecuencias cósmicas que están repletas de vibraciones divinas y armoniosas.
Los armónicos y los sobretonos también entran en juego con el espectro del sonido y las antiguas enseñanzas. Siempre que oímos un instrumento o una voz, no escuchamos un solo tono. La verdad es que oímos un conjunto de frecuencias que están relacionadas armónicamente. El tono único lo llamamos fundamental. Los armónicos con una frecuencia mayor son llamados sobretonos y están relacionados matemáticamente. Todos los instrumentos y nuestras voces producen diferentes armónicos, que son más destacados y más audibles. Esos se llaman formantes y son los responsables del tono y color del sonido. Cada una de nuestras voces es única y diferente debido a los formantes presentes en ellas. Eso es tan singular como nuestras huellas dactilares. Nuestra voz es un instrumento que puede vibrar, polarizarse, crear ritmo y producir una acción. Nuestras emociones y la intención de nuestro sonido pueden literalmente afectar la tonalidad de nuestra voz. La tonalidad es causada por los armónicos en nuestra voz. Por lo tanto, opino que las emociones y la intención de la conciencia afectan estas cosas. ¿Cuáles son las lecciones que el sonido y esta sabiduría ancestral nos dan? Vivimos en un universo vibracional. Por lo tanto, cada acción que tomamos tiene una causa y un efecto. Como es arriba, es abajo. Así que cada una se expande a través de 8 billones de octavas y regresa a través de 8 billones de octavas. Si nos remontamos a miles de años antes de Cristo, hubo un iluminado y maestro del sonido llamado Lao Tse. Y él dijo, del 1 viene el 2, del 2 viene el 3, y del 3 las 10.000 cosas. Lo que podemos traducir del principio de la luz y el sonido es que el 1 es la vibración universal, la corriente del sonido, la divinidad. Pero desde un punto de vista sensorial, podemos llamarlo la corriente de sonido, porque en realidad podemos sintonizarnos con ella. Y cuando nos relajamos y nos movemos en resonancia con esa clase de vibración, estamos resonando con el 1. El sonido, la vibración y el entendimiento de que la frecuencia puede acelerar nuestra conciencia y evolución espiritual, porque eso acelerará nuestro entendimiento del mundo material y su interacción con la información. La tecnología desarrollada a partir de este conocimiento ayudará a la humanidad a evolucionar y comprenderse a sí misma y su relación con el todo. Y esa es la base de la evolución espiritual. Es, de hecho, entender la realidad a un nivel más profundo, lo que significa que tenemos una mayor comprensión de nosotros mismos. Y esa es la clave de la evolución de la conciencia y de la conciencia espiritual. Las enseñanzas de Hermes incluyen otro mensaje importante. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios para llenarlos de sabiduría.